Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia que es extremadamente grave porque nos muestra nuevamente, que ya no debería ser una sorpresa, pero nos muestra de nuevo, otra vez, de la ineficacia, de la injusticia realmente, de este mal manejo que tiene el Estado con nuestro dinero, porque todo esto que vamos a hablar ahora se financia con impuestos, y es porque el Estado acaba de revelar que al menos un billón, sí, un billón, una cantidad brutal de dinero, de pesos, se ha malgastado y esto es una acusación que está haciendo la Contraloría General de la República. Ahora, tomen en cuenta que la Contraloría es un órgano estatal, así que es muy posible que este número se quede por lo bajo, porque generalmente cuando el Estado se fiscaliza a sí mismo, usualmente no revela por completo todo lo que se está haciendo mal, porque bueno, serían cifras más escandalosas, pero en realidad la cantidad de dinero que está desperdiciándose con esto, la cantidad de dinero que dice que en recursos públicos se ha malgastado tras hacer unas auditorías es más de un billón, una cantidad brutal de dinero. Y vamos a analizar por qué ocurrió esto y cómo esto realmente no es un hecho aislado, sino que es parte de un problema sistémico. Pero antes de continuar, quisiera agradecerle al suscriptor Randy Díaz, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer aportes mensuales al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias Randy, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que ayuda a que este canal siga adelante y se mantenga independiente. Así que si alguno de ustedes quiere apoyar al canal, ya sea con un aporte voluntario único por Flow, o también por un aporte por criptomonedas, o puede ser también un aporte mensual por Patreon o la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que está fijado abajo en los comentarios. Habiendo dicho eso, vamos al detalle en qué consiste esto. Y es que la Contraloría General de la República hizo un anuncio que no se le ha dado el enfoque necesario en los medios tradicionales, ¿por qué será? Pero que muestra que hay más de un billón, en que, de acuerdo a las auditorías realizadas, está mal usado. Básicamente hay desperdicio, mal uso de recursos, básicamente está desperdiciando el dinero. Y esto, de acuerdo a una clasificación, muestra lo siguiente, aquí pueden ver el número completo. En las observaciones que se hicieron, se detectó lo siguiente. En un documento de 165 páginas, el organismo dio cuenta de los principales resultados de las indagatorias, señalando que se formularon un total de 13.928 observaciones, de las cuales un 14% fueron calificadas como altamente complejas, un 44%, 6.074 observaciones, como complejas, 5.541 como medianamente complejas, y unas 369 como levemente complejas. Es decir, a nivel de complejidad, pero hay mal uso de recursos en alta complejidad, medianamente complejo y levemente complejo. Ahora, yo creo que todos esos son graves, pero ya de medianamente complejo hasta altamente complejo eso es bastante grave. Porque medianamente complejo es como decir que, no sé, la mitad de las cosas, de los recursos en un caso se está malgastando. Complejo debería ser como que el 75% se está malgastando, y altamente complejo es que casi todos los recursos enviados a algún área se está malgastando. Y si vemos la proporción, es mucho. Entonces, esa cantidad de dinero es en gasto público, es decir, pagado de nuestros impuestos, que de nuestros bolsillos, porque los impuestos salen de nuestro bolsillo con el dinero que el Estado nos roba todos los días, que es dinero que se está desperdiciando. Mal gasto. Ahora, leo lo siguiente. Pese a lo impresionante de la cifra entregada por el organismo fiscalizador, en el documento se especifica que los montos objetados no representan necesariamente un desvío o apropiación indebida de ellos, agregando que en atención a que se trata de observaciones reiteradas tanto en distintos sectores como en numerosos reportes emitidos por esta entidad de control, para superarlas se requiere de otras medidas urgentes de gestión y normativas que deben ser adoptadas por las entidades competentes y que exceden la atribución de la Contraloría. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque este billón, más del billón de dinero que se está malgastando, no es dinero que desaparezca o que se está pagando en coimas, en corrupción o que se lo roban. No, no es eso. Esto es dinero que se está malgastando. ¿Cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, que tú estés usando mal los recursos o que pagues más de lo que tienes que gastar o le estás pagando sueldo altísimo en algo, es decir, usar pésimo el dinero, eso es malgastar. Lo otro es corrupción que se da. Y tomen en cuenta que además de estos malgastos hay casos de corrupción, eso es aparte. Entonces todo este desperdicio de dinero de un billón de pesos que sale a nuestro bolsillo es malgasto solamente. Y no estamos tomando en consideración los millones y millones de casos de corrupción y de robo que se da en el Estado. Porque esos son casos aparte. Esta cantidad brutal de dinero, que puede que se quede corta porque Contraloría puede que no esté considerando todo,
es solamente en mal gasto, en dinero que se usa mal, dinero que justamente se está pagando más de lo que hay que pagar, sueldos altísimos, metiendo dinero donde no debería meterse dinero, cosas de ese estilo. Y es una brutalidad, es una cosa que ya llega a ser realmente vergonzoso. Y en realidad está cuando un solo peso, aunque fuera un solo peso que se malgaste, ya es vergonzoso, porque eso sale a nuestro dinero con el dinero que el Estado nos saca con los impuestos, del bolsillo de nuestro trabajo. Y es molesto porque muchas veces se justifica que el Estado tiene que primero gastar más, que tiene que sacar más recursos, más ingresos para los gastos públicos. Y ya vemos con este informe de Contraloría, que lamentablemente los medios tradicionales no van a tomar mucho en cuenta, que ya se malgasta mucho dinero, que tanto nos piden más dinero en nuestro bolsillo, que el Estado nos roba cada vez más con los impuestos. ¿Y para qué? Para que lo malgasten y que otros porcentajes de dinero que aquí no se mencionan se lo terminen robando. Es una brutalidad, es una vergüenza. Y lo que hay que observar es que este no es el único problema en el Estado, porque por un lado es extremadamente ineficiente y eso significa que nos roban dinero y más encima lo usan mal al robarlo. Otro dinero se lo roban así directamente al bolsillo de funcionarios públicos, pero con los impuestos nos roban dinero y después lo malgastan. Y además, parte de esto hay que tomar en cuenta que son los altísimos sueldos del mundo público, además de cómo llegan al cargo. Tomen en cuenta que, de acuerdo a las encuestas del mismo Estado, de la primera encuesta nacional de funcionarios públicos, esto es hecho por el Estado, así que los números puede que sean incluso más, uno de cada tres funcionarios públicos reconoció que llegó por pituto a su puesto. Para aquellos que no conozcan la expresión, eso significa que llegó por nepotismo, porque un familiar, un político le aseguró el puesto no porque lo hiciera bien, sino porque era por contacto político. Y la gran mayoría de estos mencionó que fue por contacto de partidos políticos. Y eso es los que lo reconocieron. Porque estos son un tercio de los funcionarios públicos que dijeron, bueno, yo reconozco que llegué así. ¿Cuántos más serán realmente? Porque hay muchos que no se habrán atrevido a decirlo. Tomen eso en cuenta. Y además, los funcionarios públicos que se financian todos con nuestros impuestos, con el dinero que sale de nuestro bolsillo, del mundo privado que se esfuerza, se sacrifica, familias que se tratan de levantar con su trabajo, todo eso el Estado lo roba para pagar estas cosas. Hay que tomar en cuenta que esos funcionarios públicos que hacen tan mal su trabajo, además de haber llegado por nepotismo gran parte de ellos, vemos que, un 58% de ellos gana más de 1 millón de pesos, mientras que en el sector privado solo un 19% de la masa laboral gana más de ese monto. Y de acuerdo a los mismos estudios que hace el Estado, se revela que los funcionarios públicos ganan 2 o hasta 3 veces más que aquellos que en el mundo privado por hacer el mismo trabajo. Y no solo en los cargos más bajos, sino que también en los cargos más altos. Los cargos más altos del Estado ganan en promedio más que aquellos que ganan los cargos más altos en el mundo privado. Entonces, los niveles altos del Estado ganan brutalidades de dinero y mucho poder más que el mundo privado. Ganan también más los funcionarios medios y los funcionarios bajos, mucho más que el mundo privado haciendo el mismo trabajo. Y eso es hasta 2 o 3 veces el sueldo, financiado con ¿qué? Nuestros impuestos. Porque tomen en cuenta que todo esto se financia con nuestro dinero. Una cosa es que tú en el mundo privado pagues por un servicio, se den sueldo y al final se financia con las ventas que tú haces. Si te va mal, quiebras. Y también cuando hay que meter dinero lo meten los dueños de algo. Pero en el Estado, como se financia con nuestros impuestos, con nuestro dinero, ¿qué termina ocurriendo? ¿Lo hacen bien o mal? Les pagan igual. Entonces hay corrupción, da lo mismo, les pagan igual. Funcionario público hace pésimo trabajo, se pone en calificación máxima a ellos, nota 7, bono. Justamente se dan beneficios después a los sindicatos estatales. Y así suma y sigue, sumado las pérdidas de las empresas estatales. Todo eso suma para que nos saquen cada vez más dinero en nuestro bolsillo. Y es una injusticia. Porque esto ya nos muestra otro caso más, otra revelación, esto de la Contraloría, de cómo se roban nuestro dinero. Porque una cosa es el robo literal cuando el Estado nos saca dinero y después hay funcionarios públicos que se lo roban literalmente y se lo llevan a su bolsillo y el dinero desaparece. Pero otro tipo de robo es este robo que el Estado nos hace al sacarnos impuestos, que ya de por sí es un robo, y después, además de robarnos ese dinero, lo malgastan. Porque esto también es una clase de robo. Ellos se financian con nuestro dinero y lo hacen pésimo. ¿Y qué ocurre después? Si no queremos pagar por sus servicios o nos quisiéramos que no se vaya el dinero para el Estado porque lo hace pésimo, no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque nos meten a la cárcel por no querer pagar impuestos. Con la policía, con los carabineros, a la cárcel. Bueno, es una situación súper injusta, muy inmoral y que nos muestra nuevamente esta inconsistencia del Estado, su ineficacia, su inmoralidad y cómo todos estos malgastos, toda esta ineficiencia nunca se arregla y finalmente se financia con nuestros impuestos, con nuestro dinero, con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, porque lo único que sostiene el Estado es el mundo privado que trabaja, es así de simple. Entonces todos estos problemas, el malgasto, los funcionarios públicos que están en su cargo y que no sirven para nada, y estos funcionarios que ganan hasta 2 o 3 veces más que aquellos en el mundo privado, ¿por qué se sostiene? Por usted.
Usted trabaja en una pyme, usted financia esto. Usted compra un producto como el pan, bueno, todo es más caro, en al menos un quinto por el IVA, para financiar este tipo de cosas. Su costo de vida es más alto por culpa de este tipo de temas, por los estatistas y sus sirvientes, que son los funcionarios públicos que malgastan el dinero, están por nepotismo gran parte de ellos, y además ganan 2 o 3 veces más que el mundo privado. Todo eso se sostiene por el trabajador del mundo privado, el emprendedor, el empresario que se esfuerza, que trata de seguir adelante, que trata de esforzarse para levantar a su familia, una cosa que es simplemente de autosuperación. ¿Y eso qué pasa? Termina yendo al Estado con esta injusticia. Realmente lamentable. Yo lo lamento mucho, creo que es una situación muy compleja y esperemos que esto se pueda arreglar, pero por eso es tan importante quitarle poder al Estado y darle más poder a las familias, a los individuos. Porque mientras más fortaleces al aparato burocrático, al Estado, estás debilitando la voluntad y la autodeterminación de las personas para decidir su propio destino. Y eso es quitarle también poder a las personas individuales como individuos porque les sacas su dinero para pasárselo a ¿qué? A estos funcionarios públicos que al final roban el dinero. Una situación lamentable y, bueno, es esperable. Como libertario uno ve este tipo de cosas y dice, bueno, era inevitable, pero es bueno que también sepamos este tipo de cosas porque los medios tradicionales no lo van a hablar demasiado. De todas maneras, recuerden que ustedes me pueden recomendar algún tema, alguna noticia abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.